El 3 de septiembre del 2024 en el subreddit Austin surgió una publicación bastante extraña, la cual se titulaba Cruces de piedra en ese Austin. ¿Alguien sabe qué pasa? y dentro del post nos explica lo siguiente. Fui a caminar con mi hermana y mi perro hoy en el área de Westgate y Stastney y seguimos viendo montones de rocas convertidas en cruces. Dejamos de contar en 11. ¿Alguien sabe cuáles son? Uno de ellos tenía huesos de animales mezclados, vudú extraño o simplemente monumentos conmemorativos. Y las imágenes que publicó son las siguientes. En los comentarios el autor del post nos da un poco más de contexto. No vimos a nadie por allí, pero había un montón de basura en el bosque. Dio un poco de miedo, con cruz tras cruz, se sentía raro. Definitivamente voy a buscar nuevas rutas para pasear al perro, porque no quiero conocer a su arquitecto. Mi perra es grande, pero es una miedosa. Me tiraría al suelo y luego correría a un lugar seguro. La primera teoría de estas extrañas cruces es que podría tratar de algún tipo de ritual, pero si vemos las imágenes, estas contienen materiales algo modernos, por lo que descartamos que fueran construidas hace mucho tiempo. Curiosamente, un usuario respondió a esta publicación y lo que dijo hace mucho más interesante este caso. Llama al APD 311 y diles que crees que Rami Zawayde ha vuelto al vecindario. Escapó de una institución mental en junio. No sé si todavía es buscado. Adjuntó un link y para finalizar dice lo siguiente. Buena suerte consiguiendo que el APD haga algo. Búscalo en Google y habla con tus vecinos. Entonces, según los datos, estas cruces fueron creadas por un hombre. Además, lo describieron como una persona inestable. Además, mirando algunas noticias sobre esto, se menciona que a él se le ha visto construyendo estas extrañas cruces. In the last few years, South Austin residents say they have spotted Rami Zawayde building sculptures, taking a sledgehammer to city property, screaming at all hours of the night, and cutting down trees in the greenbelt using a chainsaw and machete. Según los datos que logré investigar sobre él, es originario de Nueva York y lucha con varios problemas mentales. Y además de eso cuenta con tendencias violentas. Y así lo explica un residente local, el cual relató lo siguiente. Es muy vulgar, está empezando a acosarme a mí y a mi perrito, hablando sobre eliminaciones y llamándome con nombres obscenos. Los reportes sobre Rami se remontan bastantes años atrás, cuando los lugareños se quejaban de él, como en otra publicación similar en el mismo subreddit. Estas extrañas formaciones de cruces de rocas aparecieron aparentemente de la noche a la mañana en el pequeño espacio verde entre Westgate y Menchaca. ¿Alguien tiene idea de para qué pueden servir? Y eso no sería todo, ya que si nos vamos a Google Earth y desde el satélite miramos la ubicación de Westgate, encontraremos esto. Sí, varias cruces y cosas extrañas, y de esto se sabe que Rami lo ha estado haciendo durante bastante tiempo, y además que ha sido arrestado en varias ocasiones, 6 veces en menos de un año, aunque todos los cargos fueron retirados o desestimados. Además de que también se le ordenó someterse a servicios temporales de salud mental en abril del 2024, aunque se sabe que logró escapar del hospital y así fue como continuó haciendo estas extrañas cruces. El post fue ganando bastantes votos, así las personas residentes del lugar comenzaron a compartir lo que sabrían sobre Rami. Y si solo fuera que Rami hiciera estas cruces extrañas no habría ningún tipo de problema. Lo malo de esto es que es realmente una amenaza para los residentes del lugar. Vivo en Westgate, cerca de Stastney, a una cuadra de donde están las cruces. Recientemente encontré una llave inteligente, una herramienta verificada para abrir cerraduras, afuera de mi casa, en el patio trasero, y estoy realmente preocupada porque intentó entrar pero se dio por vencido hace poco. El año pasado, por estas fechas, él específicamente se dirigía a mi casa y robaba agua del grifo de abajo, llevando grandes recipientes de galones de agua robada en su bicicleta. He presentado un reporte 311 y me he puesto en contacto con el representante del distrito de la APD y he dejado un mensaje, pero 311 me dijo que debería seguir llamando. Tienen 14 días para responder a mis preocupaciones. Me siento muy incómoda y asustada. Creo que lo vi una vez. Lo que pasó es que vi a un hombre fuera de mi edificio de apartamentos paseando tranquilamente, destrozar el parabrisas de alguien con un mazo, y seguir paseando tranquilamente. Llamé al 311, me dijeron que colgara y llamara al 911, y diera la descripción y la ubicación del hombre para que pudieran detenerlo. Así que llamo al 911, la señora fue increíblemente grosera conmigo, me dijo que ese no es el trabajo del 911 y literalmente me colgó. Cuando me mudé aquí escuché a la gente decir que a la policía de Austin no le importa nada. Pensé que estaban exagerando. No, es verdad. Y estos solo serían dos de los muchos comentarios que los residentes locales hicieron. Sin duda, es bastante aterrador que haya una persona inestable allá afuera y que ninguna autoridad haga nada.
¿Cuál ha sido la situación más aterradora en la que has estado y has pensado no voy a salir vivo de esta? Bueno, ustedes pueden dejar la suya en los comentarios, pero realmente esta pregunta fue realizada por un usuario de Reddit en el subreddit AskedReddit. Un subreddit dedicado a hacer preguntas y que los usuarios respondan, como la que mencioné anteriormente. Varias de estas preguntas pasan por desapercibidas, pero este no es el caso. Esta simple pregunta rápidamente comenzó a tener repercusión en el subreddit, obteniendo 2.600 votos positivos y más de 7.600 comentarios. Y una de las historias más perturbadoras que me encontré en este post es sobre un usuario que casi pierde la vida después de tirarse en paracaídas. Afortunadamente sobrevivió para contarla y el post comienza así. Un grupo de compañeros de trabajo aventureros decidieron tomar clases de paracaidismo. No podía dejar pasar esa oportunidad. Lo siguiente que nos menciona es que hicieron unos cuantos entrenamientos en tierra. Esos suelen ser entrenamientos de posiciones corporales, prácticas de apertura de paracaídas y procedimientos de emergencia y cómo aterrizar. Evidentemente no puedes saltar desde 1 kilómetro de altura sin tan siquiera tener un mínimo de entrenamiento. Luego nos metieron en un avión pequeño de 4x4, nos engancharon los cordones de los paracaídas al avión y saltamos a unos 700 metros a 900 metros de altura. Era un salto de línea estática, lo que significa que el avión abría tu paracaídas por ti mientras caías. Ese tipo de salto no es a una gran altura, ya que el paracaídas se abre una vez sales del avión, por lo que técnicamente no hay caída libre y no bajas a una gran velocidad. Fue una de las mejores sensaciones que he tenido, y volví por mi cuenta la semana siguiente. No pude convencer a nadie para que viniera, así que fui solo. Se apuntó a un curso acelerado en el que había más entrenamientos en tierra y además 3 saltos de tándem, que son saltos atado a un instructor. Te enseñan a maniobrar, a calibrar tu control y concentración, y luego te dan el visto bueno para saltar en solitario. Y así fue como comenzó a hacer saltos en solitario. Todo salió genial, y después de un par de fines de semana más estaba haciendo saltos en solitario, trabajando en los giros y teniendo algunas de las experiencias más intensamente increíbles de mi vida. Hasta que un día todo cambiaría. En uno de sus saltos a 12.000 pies de altura, lo que son 3.600 metros, dice que intentó hacer algo más que girar en el aire y seguir una trayectoria. Menciona que dejaba caer un poco su hombro y el mundo se ponía a girar. Volvía a intentarlo y pasaba lo mismo, no le estaba agarrando el truco. Y así estuvo por un buen rato tratando de averiguar cómo hacerlo, hasta que se dio cuenta de que estaba en el aire y si no hacía algo se podría estampar contra el suelo. Estaba en medio de una voltereta, y el suelo, o lo que podía ver de él mientras se me acercaba y se alejaba, luego de lado y luego por detrás, parecía realmente cerca, más cerca de mí que nunca. Miré mi altímetro, pero tenía una sensación abrumadora de urgencia por tomar una decisión, así que en lugar de tomarme el tiempo para leerlo y entenderlo o estabilizarme, tiré del cordón del paracaídas. Estaba boca abajo y cuando decidió abrir el paracaídas, le sucedió lo siguiente. Estaba empacado muy flojo, y cuando las cintas se tensaron, una de ellas me torció el cuello bastante fuerte y giró mi casco 90 grados, golpeándome la nariz contra la cara y dejándome ciego. Me moví sin poder ver nada, sin saber si mi paracaídas estaba abierto, intentando desenganchar mi casco. Más que miedo a terminar mi vida así, recuerdo sentir una profunda tristeza por haber llegado a esa situación por mi propia estupidez. El pánico me ayudó a desatornillar el casco, y me dolió mucho. Mi nariz no quería volver a ser aplastada hacia el otro lado, pero el deseo de saber cuántos segundos me quedaban era un fuerte motivador. Después de todos estos acontecimientos, aún estaba a 1.200 pies, lo que son 366 metros. Una experiencia sin duda muy cercana a la muerte. Aún así, el autor del post menciona: en general fue muy divertido, pero ya he tenido toda la emoción que necesitaba del paracaidismo y no he vuelto, quizás algún día. Normal, yo después de eso tampoco volvería a saltar en paracaídas. De hecho, ni siquiera lo voy a hacer. Aunque esta no sería la única historia extraña y bizarra que encontré en este post, ya que si bajamos un poco nos encontraremos con este gran post. He publicado esto antes, pero es, con diferencia, lo más aterrador que me ha pasado. Este post es muy largo, pero no podría contar toda la historia sin que fuera tan largo. Cuando era misionero en Brasil, mi compañero y yo fuimos abordados por un hombre que parecía sin hogar que nos saludó en un inglés casi perfecto. Resultó ser un estadounidense que había estado viviendo en Brasil durante unos 30 años. Se llamaba Bickford, debía tener entre 50 y 60 años. Era difícil saberlo por su gran barba y su aspecto descuidado. Dice que este extraño sujeto llamado Bickford simulaba interés a lo que los chicos estaban vendiendo y les pidió una copia del libro mormón, aunque el autor menciona que claramente estaba más emocionado de hablar inglés con ellos. Tuvieron varios encuentros más en los que normalmente hablaban de la religión, y como debían de dar informes semanales a líderes eclesiásticos sobre a quienes habían conocido y enseñado sobre su religión, decidieron mencionar a Bickford.
El obispo y sus otros líderes saben al instante de quién estamos hablando y nos advierten que nos mantengamos alejados de este tipo. Al parecer, es un poco inestable y 1 o 2 veces al año empieza a molestar a los misioneros. Aún así les pareció que no se estaba refiriendo a la misma persona, por razones de que probablemente no les parecía un mal sujeto cuando hablaban con él, así que decidieron seguir reuniéndose con él, aunque lo describían de la siguiente forma. No sé cómo describir adecuadamente lo espeluznante que era este tipo. Entre su aspecto desaliñado, sus mentiras descaradas y otras pequeñas señales, tenía un aura siniestra. Aún así, eso no les hacía pensar que tendría un oscuro y siniestro secreto. Bueno, ellos de vez en cuando se encontraron con él fuera de la casa donde ellos vivían. Una noche, él les platicó sobre su casa en la selva. La describió como un lugar grandioso y agradable, así que les hizo la petición de que se encontraran al borde de la carretera al día siguiente para mostrarles su casa, a lo que ellos aceptaron. Al día siguiente, ellos esperaron pacientemente en el lugar de encuentro y esperaron durante bastante tiempo. Bigford llega tarde justo antes de que ellos se marcharan, y así comienza a guiarlos hacia su casa. Estaba muy oscuro y estamos caminando por una vegetación que nos llega a la cintura. Mientras caminábamos por este camino durante lo que pareció una eternidad, seguía tropezando con telarañas con la cara y casi me volvía loco. Odio las arañas y las de Brasil eran de pesadilla. Por suerte, llevaba una pequeña linterna LED, pero parecía terriblemente poco potente ahí fuera, en la selva. Hasta que finalmente llegaron a la casa y era completamente diferente a como Bigford lo estaba pintando. Bueno, la descripción que nos da el autor del post dice que los llevó hacia un pequeño claro en la que había una cabaña de madera que se había derrumbado a medias, y Bigford dijo: ¡Bienvenidos a casa! Y los llevó dentro. No había electricidad, ni agua, ni ningún tipo de servicio. Entraron por la puerta, aunque no había puerta, todos los muebles de dentro estaban destruidos, pero descriptivamente de la siguiente forma. Literalmente alguien había concentrado una gran cantidad de esfuerzo y tiempo para lograr este nivel de destrucción. Y cuando comienzan a adentrarse dentro de la cabaña, las cosas se ponen aún peor. Empieza a mostrarnos la habitación principal dentro de la puerta de entrada. Ahí es cuando los notas, en tiza, en cada centímetro cuadrado de las paredes de madera, por las paredes, en el techo, en una pequeña y frenética garabateada. Cuando enfoqué mi luz en las notas y empecé a leerlas, la cosa se puso seria. La mayoría de las notas eran variaciones de Jesús me perdonará, pero tengo que parar, lo he vuelto a hacer. Además, incluía una fecha escrita al lado y lo peor aún, varios nombres de niños. Esto lo saben porque al lado estaban sus edades y detalles gráficos de lo atroz que había hecho con ellos. Intentamos con todas nuestras fuerzas no mencionar las notas, intentamos con todas nuestras fuerzas hacerle preguntas triviales sobre la comida podrida de la estufa o las 100 ratas que tenía en el sótano, cualquier cosa menos mencionar las notas. No puedo hablar por mi compañero, pero yo estaba enloqueciendo. Por las miradas que nos intercambiábamos, pude ver que él también estaba aterrado y decidimos largarnos de allí. Pusieron cualquier excusa ya que se estaba haciendo tarde y debían de regresar a casa. Bigford, algo disgustado, se ofreció a mostrarles el camino de regreso, aunque con la condición de que volverían a visitarlo. Aunque luego de salir de la casa les dice que recuerda un atajo, pero extrañamente este supuesto atajo los dirigía hacia dentro del bosque, por lo que prefirieron regresar por cuenta propia, siguiendo el sendero que había creado. Una vez en la carretera, ambos estaban bastante aterrados, por lo que decidieron que lo mejor sería decirle a sus líderes. Mi compañero llamó a nuestros líderes, que llamaron a sus líderes, y terminamos mudándonos una semana después. Ahora, esto no termina aquí, ya que el autor, después de unos encuentros con Bigford, decidió que era buena idea grabar su conversación. Do you write yourself notes on the Sometimes I do. snake? I have a electronic schedule. How do you call it? Electronic agent. Mm-hmm. But now it's in Santander. I got it. I wrote on every wall. You know, when I call like this, they come back. Oh, here they are, the rats. Yes. 125. Where is Here, I'll trade back these places. No, let's see your exchange. Let me call them so you can see they come. Okay. Maybe they don't come because they're fed up. Yeah? I can see them. Okay. Go ahead and call. You can see yourself. I can see. I can see. Save this in case there's anyone.
See, they think it's food. Yeah. You can catch him and say hello. This is a female. Should it, do you not put the collars on all of them, or? No, not in the old ones. Hmm. These are the first. These I even leave the tails on. Normally you clip them off. Yes. How come? 'Cause they can't turn around. I have a little scissor, a pair of scissors. Interesting. But I do it very carefully not to hurt it. Of course, yeah. Well, we better get back to our house at night here. Okay. But it was nice to come out here to see where you live and everything. Let me return that little rat. Alright. Well, can you lead us back out? Yes, of course. But there's a shorter way to out. No, we can go out the same way that we came in. Same way is fine. Think so? Mm-hmm. Yeah. Central Falls. Well, I think please come this way. All this way to the gate is so wet. You're going to. It's okay, no. I'd actually prefer to go that way, because that way wasn't so bad. Oh. I know. Well, there's a short. You know, remember that street I told you? Mm-hmm. The street is closer here from this way. Let's go. And we can pass by the same place we were 2 minutes ago. But Well, we can go back just the same way. That way we can learn it better for the next Yeah, time. that way we can learn better for the next time. all right. Después de publicar esto en Reddit, fui a hacer una denuncia tanto a la policía local de la zona como a la policía federal brasileña. Sin duda, el tipo con el que se encontraron era muy extraño y bizarro, aunque también es su culpa por no hacerle caso a sus líderes cuando les dijeron que se mantuvieran alejados de él. Si eres espectador recurrente de mi canal, conocerás el subreddit RBI, dedicado a resolver misterios y problemas del mundo real, y desde este subreddit múltiples posts extraños y bizarros han sido publicados. Y en esta ocasión veremos el post de un usuario llamado Prolapsethis. Alrededor de las 8:30 y 8:45 pm, llegué a casa después de un rápido viaje al pueblo para comprar una cerveza. Al salir del coche, pude oír algo. Pensé por un momento que había dejado la televisión encendida y la estaba escuchando desde fuera, pero al caminar hacia la parte delantera de mi coche y presionar el botón de cierre en mi mando a distancia, me di cuenta de que lo que estaba escuchando eran gritos. Su primer pensamiento fue que era alguien jugando, aunque segundos después logró escuchar la voz de una mujer gritando por su vida. Además de eso, otra voz, pero esta era masculina, aunque de esa voz no pudo percatar lo que estaba diciendo. Era una escena bastante caótica, por lo que decidió llamar al 911. Procede a explicar la situación y también comenta que los gritos se escuchaban en la llamada telefónica desde el fondo. Dijeron que enviarían a una unidad a revisar, pero luego de una hora no llegó nadie. Los observé en mis cámaras de seguridad. Extraje las imágenes de la única que estaba configurada para grabar constantemente. La cámara de mi puerta trasera solo graba cuando detecta una forma humanoide, por lo que captó mi llamada telefónica y un poco de los gritos de fondo. Luego de eso nos explica que la cámara del patio captó todo, solo que había una gran cantidad de ruido debido al ruido de la unidad de aire acondicionado exterior. Trató de limpiarlo y además adjuntó el link. En la grabación notamos gritos al fondo y en el minuto 1 con 3 segundos vemos cuando hizo la llamada al 911. Sin duda, algo bastante aterrador. Ahora, el post continúa y nos informa que la policía finalmente llegó y hizo una verificación de bienestar, además de la última actualización del 7 de septiembre del 2021 en la que nos informa lo siguiente. Supongo que finalmente tuvieron una razón para salir y revisar la propiedad que les estaba diciendo que miraran. Hay coches de la policía por todas partes, y policías con guantes entrando y saliendo de este garaje, y un policía vomitando en el jardín delantero. Tengo una foto, pero no puedo agregarla a una actualización. Pero, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, no sabríamos nada durante un año hasta que en el 2022 Prolapsethis nos daría una actualización bastante importante sobre el caso en su nuevo post titulado. Bueno, fue una pérdida de una vida actualización. En este post da un pequeño resumen diciendo lo que ya sabemos, que había escuchado una voz femenina gritar por su vida cuando llegó a su casa, también la información de que 2 meses después la policía había llegado a la casa. Ahora, lo que no nos había comentado era lo siguiente. Descubrí que un hombre mayor se había ido con él arriba por mano propia y que su hijo era la única persona en casa y quien informó que su padre se había autoeliminado. Y lo siguiente ocurriría un día en el que él estaba como tú viendo un video de YouTube.
hasta que escuchó un disparo. No le pareció extraño, ya que eso es normal en el lugar donde él vive, ya que vive en el campo, aunque no tardó mucho en descubrir que se trataba de un tipo eliminando a su madre. Está tratando de alegar defensa propia, pero lo están acusando de eliminación. Vivo al lado y mis cámaras de seguridad captaron el audio de la eliminación. También capturan el vehículo en el que el hijo se escapó. He tenido detectives entrando y saliendo recopilando imágenes de video durante la última semana. Y lo último sería un enlace hacia una noticia. Esta diría lo siguiente: Hombre del condado de Highland acusado de eliminar a su madre. En la noticia se afirma que la oficina del sheriff del condado de Highland habría recibido la llamada de un hombre a las 8 p.m. y esta sería del autor del post, y que Tim Johnson II, de 40 años, sería el que eliminó a Stephanie Chaney, de 61 años, el cual admitió que él fue.